Hola, mi nombre es Malvelin Plasencia y en esta presentación estaré tratando la unidad número 4 de psicolingüística, implicación psicológica de la enseñanza de la lengua. En las unidades anteriores se ha resaltado lo que es el origen del lenguaje desde el punto de vista biológico y cómo éste se adquiere en los primeros años de vida, relacionando esto con los aspectos de la psicolingüística. Empezaremos hablando de una personalidad que tiene un papel primordial en este proceso, el profesor de lengua y psicología. Desarrollar las capacidades en los estudiantes es un trabajo complejo que requiere constantemente del diseño de nuevas estrategias por parte del maestro, y para esto es necesario que actualice su saber en la medida de lo que sus estudiantes le exigen. La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos y de aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los procesos y resultados. No se trata de que el maestro mida la inteligencia que tenga cada uno de sus estudiantes con el objetivo de escalonarlos entre buenos, regulares o malos. Se trata de entender que el nivel de captación y aprendizaje no es igual y varía de acuerdo a la inteligencia o capacidad del estudiante. Al maestro le corresponde descubrir cuáles son las capacidades que más desarrollan sus alumnos. En la mayoría de las escuelas se han dedicado a imitar, transferir y cumplir con un currículo académico pobre de sentido, que en lugar de familiarizar al estudiante en su entorno sociocultural, lo aleja cada vez más, dándose un tipo de educación en ausencia de calidad que va enfocado en el estudiante, pero no parte de las necesidades que tenga éste. De parte del docente está crear estrategias participativas que fomenten en los estudiantes la expresión oral y escrita, que también construyan textos orales y escritos que se centren en las realidades de los estudiantes y sus contextos. El aprendizaje lingüístico es un proceso diferente en cada persona. La edad es un factor que también puede influir, y el problema del sistema educativo es que se ha centrado en medir a todos los educandos a un mismo nivel. Pero es más importante erradicar el alcance individual que asignar la redacción de un texto a un grupo que presenta escasos recursos lingüísticos y aplicación inadecuada de los elementos gramaticales y semánticos, lo cual dificulta que se expresen abiertamente en situaciones cotidianas, sea textualmente u oralmente, y que además de tener un vocabulario vacío, también muestran poco interés porque no todos aprenden al mismo ritmo, y a veces el sistema les hace pensar que ese proceso de aprendizaje es una deficiencia sin solución. No es cuestión de enseñar a leer y escribir, se trata de desarrollar una habilidad lingüística llena de diversidades, sujeta a cambios y que presenta miles de complejidades. En cuanto al maestro de psicología, se presenta la misma situación. No es suficiente solo enseñar conceptos de psicología, teorías cognitivas, conductuales, evolutivas, psicodinámicas, socioculturales y biológicas, humanísticas también. Es ayudar a entender la función de estos conceptos de la psicología y lo que significan en la vida humana desde aspectos tan simples como el lenguaje mismo. El objetivo de la metodología de enseñanza y el proceso de aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura resalta el accionar docente, donde requiere de métodos, técnicas, recursos y actividades para la aplicación pragmática, la fonética, la fonología y de una manera adecuada para llegar con la transmisión de conocimientos. En cuanto al ciclo de aprendizaje, se busca la comprensión de contenidos significativos, buscando fortalecer los canales comunicativos desde el disfrute y el deleite estético. La enseñanza de la asignatura tiene fines diferentes. En este fortalecimiento se ha categorizado a la literatura como un arte, porque se convierte en una fuente de disfrute a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de valoración
y debe respetarse desde esa perspectiva. Y la lengua presentar una herramienta fundamental para la interacción, es decir, utilizamos la lengua para comunicarnos. Ese es su objetivo dentro de un grupo social. En cuanto a los niveles de análisis del lenguaje, por lo menos hay 6, empezando por el fonético. La fonética analiza los sonidos de la lengua desde una perspectiva fonética articulatoria, acústica, auditiva o perceptiva. También tenemos el análisis fonológico. La fonología estudia el sistema de sonidos de la lengua en general y de cada lengua en particular, incluyendo las sílabas, la entonación, la acentuación, desde un nivel abstracto o mental. O sea, su objetivo es analizar las características y el comportamiento de los sonidos del habla y determinar cómo se organizan para construir enunciados. Tenemos el análisis morfológico. La morfología se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que ésta presenta y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. El análisis sintáctico. La sintaxis comprende las reglas y principios que determinan la combinación de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos como los sintagmas y las oraciones gramaticales. Es decir, se denomina función sintáctica a todas las relaciones de combinación o relaciones grupales de una palabra que una palabra mantiene con los demás vocábulos de un contexto. El análisis semántico. La semántica se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Y por último tenemos el análisis discursivo. La discursividad puede entenderse como la característica particular que define la comunicación y el lenguaje como una actividad verbal. Nuestro último tema a tratar es la diversidad lingüística. La misma hace referencia a la cantidad de lenguas existentes dentro de un país o un área geográfica. En el mundo hay aproximadamente 7.000 lenguas entre los distintos países. A continuación les voy a dejar una tabla que hace énfasis en cómo se distribuyen las lenguas a nivel mundial y cuáles son los países donde abundan más lenguas. Hay que destacar que muchas de estas lenguas son muertas, es decir, que no son habladas por nadie o que no son adquiridas como una lengua materna. La mayor parte de los idiomas del mundo no son lenguas con una tradición escrita, lo que implica que tienen un uso local y restringido a pequeñas regiones e incluso aldeas. Hay lenguas que son autóctonas y lenguas que son alótonas, es decir, lenguas propias de un lugar y lenguas que son aprendidas. Las modificaciones de la lengua pueden darse debido a factores internos como errores gramaticales o sonoros y también a factores externos como el intercambio cultural. Este principalmente es un factor imponente en este proceso. Hay otros factores que son los grupos sociales, las zonas geográficas determinadas y las situaciones de comunicación. Por ejemplo, la diversidad lingüística de República Dominicana depende de cómo se distribuye a nivel nacional y de su forma de entonación. Aquí utilizamos muchas jergas, lo que pone de manifiesto que incluso dentro de una misma lengua hay variaciones. El español dominicano es complejo, posee características específicas y particulares que lo diferencian del español de América. Su naturaleza lingüística, o sea, nuestra naturaleza lingüística de nuestro español, que es el castellano, es una herencia del español peninsular. En conclusión, la diversidad lingüística es un fenómeno natural y 100% aceptado. La necesidad del hablante, el medio social en que se desarrolla, son, entre otros factores, lo que van a determinar el uso lingüístico individual y por ende la variación que éste pueda sufrir. Muchas gracias por escuchar, espero que este contenido haya sido de mucho provecho. Nos vemos en la próxima.